David Funes es licenciado en Ciencias de Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Comencé allí mi doctorado, después hice el traslado de expediente a la Universidad de La Laguna y me doctoré en el Departamento de Fisiología, en Fisiología de la Altitud. ¿Por qué Fisiología de la Altitud? Porque vivimos en una isla en donde se dan unas condiciones únicas casi en el mundo para poder aprovechar los efectos que la altura tiene sobre el rendimiento deportivo. En el servicio de evaluación y programación del entrenamiento deportivo, básicamente lo que hacemos es programar entrenamientos a clientes o a personas que planifican una temporada o planifican a lo largo de un año una carrera determinada. Para ellos hay que realizar una evaluación y saber el punto de partida de cada uno de estos clientes, cuáles son sus necesidades, qué disponibilidad horaria tiene y cuánto tiempo realmente le pueden dedicar al entrenamiento en función de los objetivos que se hayan planteado. Normalmente las personas que acuden al servicio de evaluación y planificación del entrenamiento deportivo son deportistas de resistencia, principalmente corredores de trail o asfalto o triatletas. Normalmente cuando una persona llega al servicio de evaluación y planificación de entrenamiento deportivo es porque tiene unos objetivos deportivos muy claros a lo largo de un año y normalmente son personas que no han sido atletas, es decir, han comenzado su carrera deportiva con una cierta edad y normalmente suelen tener ciertas lesiones deportivas. Lo normal es que este perfil de atleta no tenga formación atlética, no han acudido de niños a una pista de atletismo donde les han enseñado a correr, donde les han dicho cómo tiene que ser la frecuencia de zancada, cómo tiene que ser el apoyo, cómo adaptar el apoyo en función del terreno, sino que simplemente desde el día 1 han empezado a correr en situaciones o en terrenos que son inestables, con el estrés que se supone para una articulación como podría ser la rodilla o la cadera. El primer día de entrenamiento es en la pista. En el caso mío personal, el primer día de entrenamiento es en el Camino de las Peras. Es un camino de tierra de 500 metros de longitud en un recorrido de ida y vuelta. ¿Cómo empezamos el entrenamiento? Pues con un calentamiento. ¿Cómo es el calentamiento? Pues se hacen ejercicios de movilidad de cadera, se hacen ejercicios propioceptivos, se hacen ejercicios de control postural en apoyo monopodal, ya que recordemos que la carrera a pie se da en apoyo monopodal sobre un pie y a partir de ahí pues se hacen algunos ejercicios de técnica de carrera y unos progresivos. Normalmente los clientes que acuden a la sala, el 90% de ellos tienen problemas en la rodilla o han tenido alguna vez alguna lesión en la rodilla. Entonces lo primero que se enseña el primer día es a controlar la frecuencia de zancada durante la carrera a pie. ¿De qué manera? Contando el número de pasos que das con una pierna en un minuto. ¿Y por qué? Porque se ha visto que la frecuencia óptima en la carrera a pie es a partir de 180 pasos por minuto. Por debajo de esta frecuencia, ¿qué ocurre? Que la longitud de la zancada es demasiado larga y la carga excéntrica, o sea, en el momento del apoyo sobre la rodilla, es demasiado grande. ¿Y esto qué problema tiene? Que aumenta el índice de lesiones en la rodilla. Por donde hay que empezar, cualquier persona que quiera prepararse en una carrera, es por elaborar un plan. Siempre será mejor tener un plan, aunque sea malo, que no tener ninguno. Entonces, lo más razonable es empezar por carreras de corta distancia y de asfalto, carreras que sean llanas, que no tengan desniveles, que no sean técnicas, para que la persona o el cliente se vaya familiarizando con lo que es esto de correr, cómo se entrena, etcétera. Hay algunas recomendaciones que se pueden seguir y que son válidas para todas las personas. En primer lugar, nunca se va a incrementar el volumen de entrenamiento más de un 10% por semana. Es decir, si yo empiezo corriendo a la semana 10 kilómetros, la segunda semana haré 11, la tercera semana haré 12 y la cuarta semana descansaré. Y luego vuelvo a empezar. En vez de por 10 puedo empezar por 11 y así paulatinamente voy incrementando el volumen de entrenamiento semana tras semana, respetando nunca más de un 10%.
Las primeras carreras o los primeros objetivos que nos podemos plantear podría ser una carrera de 5 kilómetros, 10 kilómetros, sin demasiadas ambiciones en cuanto a tiempo y marca, sino más bien escuchar el cuerpo, ver las sensaciones, saber las carencias que podemos tener en cada momento. No podemos obviar que a medida que vamos cumpliendo años hay cierta musculatura específica que se va debilitando, sobre todo la musculatura estabilizadora de la cadera, del raquis, del pie, y que cuando nosotros corremos pisamos sobre una pierna, pisamos en apoyo monopodal y tenemos que tener control y percepción de cómo está nuestro cuerpo en esa situación de equilibrio inestable. Hay que ver el perfil de cada atleta o de cada persona que vaya a participar en esas carreras y las carencias que tienen, el peso, el dominio técnico que tengan las bajadas, las carencias de fuerzas que puedan tener unos y otros, pero a grandes rasgos de lo que no cabe duda es que para preparar una carrera en donde tienes que bajar desde 2.000 metros de altura, 2.300 metros de altura hasta el nivel del mar, el componente del trabajo excéntrico debido a esa bajada es muy alto. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza no se puede obviar si se quiere afrontar con garantías de salud una carrera de esas características. Dicho esto, cabe hacerse una pregunta: ¿cómo gestionar el entrenamiento de fuerza dentro de la planificación de resistencia? Porque no son incompatibles. Hay unas premisas, hay unas bases que hay que respetar, no se puede integrar el entrenamiento de fuerza y de resistencia de cualquier manera, pero indudablemente el entrenamiento de fuerza tiene que estar en la planificación. ¿Cuántas veces a la semana? Mínimo y suficiente son 2 veces a la semana de entrenamiento de fuerza planificado. Por un lado, se pretende una mejora de la componente neuromuscular de la fuerza. ¿Qué quiere esto decir? Toda contracción muscular parte de un impulso nervioso. Ese impulso nervioso llega a una motoneurona que inerva una serie de fibras musculares que van a hacer que se contraigan para poder generar movimiento. La componente neuromuscular es fundamental trabajarla en el entrenamiento de fuerza. Tiene sus ventajas propias. Puedo conseguir mejoras de fuerza simplemente porque ha habido una mejora en la coordinación neuromuscular, sin necesidad de que haya habido un incremento de la hipertrofia del músculo o del tamaño muscular, es lo mismo. Otro de los objetivos del trabajo de fuerza es mejorar la estabilidad de una articulación. Es lo que muchos conocemos por trabajo propioceptivo. Yo, cuando piso sobre una superficie inestable, tengo que ser capaz de reaccionar a esa inestabilidad provocando o consiguiendo estabilidad para poder seguir progresando en mi carrera. Otra de las componentes que se tienen que tener muy en cuenta, sobre todo en el trail, desde el punto de vista de la fuerza, es el trabajo excéntrico. Hemos hablado de que en una Transvulcania gran parte de la carrera es en bajada, se discurre en bajada, pasa desde el Roque de los Muchachos hasta cota cero al nivel del mar, bajando por terreno inestable, por escalones, por terreno con más piedras, terreno fangoso, con más altos, menos altos, diferentes alturas. Entonces, ese músculo tiene que ser capaz de absorber constantemente durante todo ese recorrido de bajada. Eso se llama componente excéntrica. Ese trabajo hay que realizarlo también en la sala si queremos afrontar con éxito una carrera como Transvulcania, debido al daño estructural que supone una contracción de esas características. Cuando una persona corre en llano, su peso corporal se multiplica por 2 o por 3 o por 4 en función del peso y la velocidad de la persona. Cuando corro en bajada, el peso se acelera y la carga que soporta una articulación es mucho mayor. A su vez, cuando corro en subida, la carga que soporta la articulación es inferior. De ahí que el daño que se provoca sobre el músculo cuando uno corre en bajada sea mayor. Hoy en día hay una gran variedad de calzado en el mercado. Calzado minimalista, pronador, supinador, calzado neutro, con más drop, con menos drop, con una arma más ancha, una arma más estrecha. ¿De qué depende elegir un calzado u otro? Pues del cliente, de lo acondicionado que tenga su musculatura plantar, de la distancia de la prueba que vaya a recorrer, lo técnica que pueda ser y del pavimento sobre el que se vaya a realizar.
No será igual correr sobre tartán que correr sobre asfalto, que correr sobre una pista de tierra, que correr sobre un sendero técnico donde hay bajadas y desniveles y mucho pedregal. ¿Qué ocurre hoy en día? Un abuso o una tendencia hacia el uso del calzado minimalista, es decir, menos drop, menos pronación, menos supinación y, en definitiva, una mayor activación de la musculatura plantar. ¿Qué consecuencias puede tener el abuso del calzado minimalista? Sobrecarga de la fascia plantar. ¿Por qué? Porque son músculos que no están acondicionados para trabajar de una manera constante a lo largo de todo un día en personas que no están acostumbradas a hacerlo desde que son pequeños. ¿Y eso en qué puede derivar? En una tendinopatía aquilia, en una fascitis plantar, en una metatarsitis. ¿Qué ocurre si soy pronador y me compro un calzado pronador? Que los grados de pronación serán aún mayores. ¿Y qué consecuencias puede tener la sobrepronación? Pues una lesión en la rodilla, un problema en la cadera, un problema lumbar. Habrá que estudiarlo en cada caso. Si el volumen de entrenamiento es muy alto, ¿qué puede pasar? Que la incidencia o el índice lesivo es mayor que si el volumen de entrenamiento es breve. Entonces, ¿es posible que una persona que haya usado un calzado pronador siendo pronador nunca padezca alguna lesión? Sí. ¿De qué dependerá mayormente? Del volumen de entrenamiento, del peso de la persona, de la acondicionada que esté la musculatura, de la alineación que esta persona cuando corre tenga en la cadera, en la rodilla y en el pie. Un calzado neutro o universal, con una horma ancha, más o menos flexible, una buena amortiguación. Y en lo que se refiere al entrenamiento, pues empezar con un volumen de entrenamiento pequeño, acorde al nivel de condición que tenga esa persona, y poquito a poco, semana a semana, ir aumentándolo, respetando siempre que por cada 3 semanas de carga o incremento continuado del volumen de entrenamiento, entendiendo por volumen distancia, tiene que haber siempre una semana de recuperación. Normalmente, y esto es común para la mayor parte de la población, todos los clientes tienen problemas de espalda. Y esto hay que tratarlo, aunque tú seas corredor, porque indudablemente la posición del tronco va a afectar a cómo tú corras y a la percepción que vas a tener de tu cuerpo durante el apoyo en la carrera. La siguiente lesión que más suelen padecer es de rodilla. Lo normal es que la mayor parte de los clientes tengan problemas en las rodillas por sobreuso. Normalmente estas lesiones son por sobreestrés, aparte de un déficit de control que tienen en la alineación de la cadera y en la alineación de la cadera con el pie. Esto hay que enseñarlo, esto es control propioceptivo, esto es imagen corporal y percepción del cuerpo en el momento del apoyo. Hay que mantener todas las estructuras articulares alineadas y esto hay que enseñarlo. Hay que saber enseñar al atleta a que la cadera tiene que ir recta, a que no puede bascular en cada paso, porque eso conlleva o se asocia a dolor en la zona lumbar o a problemas en la rodilla o a un problema más abajo, en la articulación del pie, en el tobillo, un problema de solio, un problema de tendinopatía aquilia, etc. Esa colaboración parte de Orlandinho Mascareñas, que es el secretario del Comité Paralímpico de Cabo Verde. Esta persona aglutinó a un grupo de corredores de Cabo Verde y les dio formación, les dio entrenamiento, los acogió, les dio un lugar donde poder organizarlos y hacer estancias o concentraciones deportivas, y a su vez buscó a un patrocinador que permitiera a estos corredores poder competir en las Islas Canarias, en Cabo Verde y en otras carreras internacionales. En este caso concreto, el patrocinador fue una empresa canaria que se llama Emisela, el cual ofreció a estos atletas pues ropa, calzado deportivo, comida, viajes, estancias para las competiciones, y a partir de esa colaboración pues también les ofreció un entrenador que pudiese planificar sus entrenamientos de cara a poder afrontar con garantía las competiciones en las que fueran a participar. Bien sean competiciones en Canarias, bien sean competiciones en Cabo Verde. Otras competiciones a las que hemos acudido fue el Mundial de Trail en Francia o en Portugal,